Esto es Quien Resulte Responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presenta temas de actualidad, análisis y entrevista a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable, periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Con nosotros tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Gracias por todos sus comentarios. Enrique Paredes, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Don Federico, buenas noches al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta noche calurosa. Sí, aparte un miércoles triste, nuevamente por los atentados en Londres. Aunque no se lo ha adjudicado ningún grupo extremista, pues todo hace pensar que es ISIS otra vez, ¿no? Sí, pero fíjate que suman 5 muertos. El jefe de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, Mark Rowley, informó que suman 5 los muertos en el atentado frente al Parlamento británico, incluido el atacante abatido por las fuerzas de seguridad. Bob Rowley indicó que la cifra total de heridos es de 40, después de que esta tarde un hombre lanzara su vehículo contra la gente que caminaba por el puente Westminster y acuchillara después a un policía. Imagínate que... Además, Rowley dio a conocer la identidad del policía asesinado. Era Kate Palmer, de 48 años de edad, quien había tenido 15 años de servicio en la institución. La gente se negó a dar datos sobre la identidad del atacante, aunque sugirió que la policía ya tenía esa información. El atentado se produjo cuando un auto embistió la cerca afuera del Parlamento británico, después de haber atropellado a algunos peatones en el camino por el puente. Un hombre armado con un cuchillo corrió a través de la entrada y del cuerpo de seguridad e hirió al policía y recibió un disparo después. Es una zona 100% turística esta. Entre las víctimas fatales, había 2 personas en el puente. 3 niños franceses que realizaban una visita escolar fueron lesionados. Sí, ya Este es un día que planeaban, pero que esperaban que nunca sucediera. Tristemente es ahora una realidad, dijo Rowley, y seguirán haciendo todo lo posible para proteger a la gente de Londres. Y se conmemoraba el primer aniversario de 2 ataques terroristas que dejaron 32 muertos en todo esto. Y esto es muy triste, lamentable. Luego la primera ministra, Theresa May, que presidió una reunión en el Comité de Emergencia Cobra, catalogó el ataque terrorista perpetrado este día en Londres como enfermo y depravado. Sí, o sea, ¿cómo se va a prever una circunstancia de estas, ¿no? Un individuo que anda en un vehículo y que de buenas a primeras se le ocurre atropellar a alguien. Sí, o sea, como en una película, ¿te acuerdas? Hace muchos años una película que cada ser humano sumaba puntos, ¿no? Así es. Y depende de los jóvenes, y los que tenían más puntos, sumaban más puntos, eran las personas de tercera edad en silla de ruedas. Sí. Digo, catastrófico. Además confirmó que solamente era un atacante según la BBC de Londres, y añadió que la Policía Metropolitana hará actualización sobre la situación que fue a lo largo, y es la información que se tiene. Tras expresar su solidaridad con las víctimas que agradecer su labor a los servicios de seguridad, May afirmó que el pueblo británico no cederá al terrorismo. Quiero dejar claro, cualquier intento de derrotar nuestros valores a través de la violencia está condenado al fracaso, añadió. El Parlamento se reunió en forma normal y los londinenses se levantaron y harán su día de forma normal y andarán. Estas calles, van a vivir sus vidas. Nunca cederemos al terror y nunca permitiremos que las voces del odio, del mal, nos separen, concluyó la primera ministra. El ataque se produjo después de que May participara en la sesión semanal de preguntas del jefe de gobierno en la Cámara de los Comunes. Pues es que ese es el objeto de los terroristas, ¿no? Imponer el terror y que la gente empiece a cambiar sus hábitos normales. Pero es una cosa como esta, es muy difícil de prever. Sí, pero fíjate, además, el atentado terrorista en Londres dejó miedo en el aire.
El estudiante de periodismo Jack Garvers relató al diario británico, el The Guardian, que desató de repente el pánico cuando estaba pasado en el escáner de seguridad para visitar el Parlamento británico. Los guardias de seguridad nos dijeron que empezáramos a correr, aseguró. Solo después se empezó a entender lo que había pasado. Un hombre había atacado a un agente con un cuchillo y varios peatones acababan de ser atropellados por un todoterreno en el puente Westminster. De momento cuentan al menos, pues obviamente ya las personas que fallecieron, pero eso fue lo que sucedió tristemente en Londres. Ahí estamos viendo imágenes del Big Bang. Después es una zona totalmente turística. Totalmente turística. Pues bien, hay que estar al pendiente. Adelante, Quique. El ex jefe de campaña de Donald Trump confirmó que trabajó para un multimillonario aliado a Vladimir Putin, pero negó que su labor consistiera en promover los intereses del jefe del Kremlin. En una declaración, indicó que trabajó hace casi una década para el oligarca ruso Oleg Deripaska, representándole en asuntos comerciales y personales en países donde tenía inversiones. Miles de docentes llegaron a diversas provincias argentinas y comenzaron a concentrarse hoy en Buenos Aires para reclamar en medio de una huelga nacional una negociación en todo el ámbito nacional para conseguir aumentos salariales. También en Argentina. Esto en Argentina, sí. Seguro, che. Y ahí viene la guetza otra vez, los maestros de Oaxaca otra vez a lo mejor van a hacer algo. El nuevo ministro francés del Interior, Matías Felg, asumió hoy el cargo en sustitución del dimisionario Bruno Leroux, en un momento que consideró delicado por la elevada amenaza terrorista, la lucha contra la inmigración ilegal y la proximidad de las elecciones. El Papa Francisco pidió en la Audiencia General del Vaticano esfuerzos y el compromiso a las instituciones ante la necesidad de la protección del agua como bien de todos. Al recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Agua, Francisco advirtió el peligro de una gran guerra mundial por el agua. ¿Quién iba a pensar que el agua se iba a vender? Que iba a ser gran negocio. Así es. O sea, por ejemplo, en Morelos, me acuerdo que... No hay agua en Cuernavaca. Tomábamos agua del grifo. Se tomaba de la llave. Andábamos en el parque Melchor Ocampo. Podemos tomar agua del manantial. Sí. Pero todo eso... ¿Hace cuántos años, licenciado? Aquí lo que me explicaba la doctora Úrsula Oswald... ¿No hace cuántos años? No, tengo 40 años. 55, yo creo que tendría unos 50 años, 55. 50 años, yo creo que a los 5 es cuando andaba en la primaria, sí. en la patria, ahí cerca de la iglesia. 48 años. Fíjate que lo que me dijo la doctora Úrsula Oswald... Ya llovió. Que la contaminación del agua se debió a que la autoridad empezó a permitir las fosas sépticas. Sí, claro. Y con las fosas sépticas se empezó a contaminar todo el manto de la ciudad. Al menos 4 personas murieron y otras 18 resultaron heridas en un atentado múltiple perpetrado en un campamento de desplazados internos en el oeste de Nigeria. Las explosiones ocurrieron sobre las 4 horas en el campamento que acoge a personas que han huido de la violencia del grupo terrorista Boko Haram. Boko Haram, así es. Corea del Norte realizó un nuevo ensayo de un misil que aparentemente explotó tras su lanzamiento, del que se conocen sus caracteres según informaron las autoridades militares de Seúl y de Washington. Aquí está, este está loco. ¿Mató al hermano? ¿No sospechas? ¿Y loco Trump? ¿Qué va a pasar? Pues a ver, hay que tengan un acuerdo bilateral para irse a otro planeta. Vamos a un corte y vamos al panorama nacional. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.